Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Y como ya ustedes pueden ver, no tuve otro momento disponible para hacer este vídeo. Ya lo tenía pendiente, pero en otras ocasiones no pude hablar de este tema específico por asuntos de horario y pues, por otros asuntos. Así que quería aprovechar el momento antes de llegar a mi casa y el tráfico que está lento, pues entonces para dirigirme a ustedes. Me enteré recientemente del fallecimiento de una de nuestras amigas de Chile, ex testigo de Jehová, de nombre Elga Freire. Algunos ex testigos de Jehová pues tuvieron quizás algún tipo de contacto con ella a través de las redes, mediante comentarios. Ella comentaba en mis vídeos también y llegué a intercambiar palabras con ella a través del Messenger. Ella comentaba mucho en las redes, ¿no? Y fue una persona que se dedicó a investigar mucho, a estudiar y a llegar a conclusiones exactas relacionadas a la organización de los testigos de Jehová. Elga Freire fue otra víctima más de la organización desde otro punto de vista. Ella fue constantemente eh, siendo víctima, o sea, ella estuvo siendo víctima de violencia doméstica. El esposo le pegaba constantemente, según testimonios, no solamente de ella, sino de otras personas que la conocían, que conocen a la familia y familiares mismos. Ella en la casa, tras sufrir ese tipo de golpes, ese tipo de abuso, los ancianos no le creían y querían entonces obligarla a que regresara con él, a que tenía que perdonarlo, que tenía que seguir en la congregación. Así que ella pues al principio estaba que lo perdonaba y regresaba y estaba en ese soportar constante, en ese círculo, que definitivamente si ella no salía de ahí iba a morir de un infarto o por algún tipo de abuso físico. Lamentablemente, ante las circunstancias y el desespero, porque ya no podía soportar más, y a la misma vez ante el hecho de descubrir las barbaridades de la secta de los testigos de Jehová, los abusos sexuales, las falsas enseñanzas, tantas cosas, ella misma llegó a la conclusión de que ella no podía continuar estando en esa secta. Pero entonces ella siguió recibiendo presión en la casa por parte de su esposo y de parte de sus hijos, o sea, de parte de su esposo y de sus hijos. Y obviamente los ancianos de la congregación. Cuando ella entonces decide salir de la casa por protección, porque en ocasiones hasta el esposo la perseguía y intentando golpearla, ella pues huyéndole. Ella tuvo que meterse a la propiedad de unos amigos, huyéndole a él. Y ellos pues entonces tuvieron que intervenir protegiéndola. Porque él llegó un momento en que, o sea, se volvió bien violento, obligándola a ella a regresar a la organización de los testigos de Jehová, utilizando la violencia física. Los hijos que ya eran adultos le daban la razón a él por el fanatismo religioso. A pesar durante todas las cosas que estuvieron pasando el año pasado, eh, el 2020, perdón, el año pasado, donde la pandemia estaba comenzando, la sociedad no dio absolutamente nada para ayudar a sus adeptos en la organización, pues todas esas cosas ella la estuvo viendo. Ella tuvo problemas económicos también, obviamente cuando tuvo que irse de la casa, pero ella tenía el oficio de, de costura. Ella era costurera, también ella enseñaba costura, así que ella vivía de eso. Eh, Escasamente, pero
trataba de sobrevivir con la costura. Resultó entonces que con el tiempo pues a ella le diagnostican una condición grave de cáncer linfático. Ya entonces cuando le descubren la condición, pues ya estaba bastante avanzado. Ya no se podía hacer mucho, pero obviamente por su condición pues ya tenía que ir al hospital. Pero entonces, por no contar con los recursos económicos necesarios, ella pues acudió al hospital público. Lamentablemente el hospital, pues los servicios pues no fueron los mejores, por no decir pésimos, y en el mismo hospital quedó contagiada de COVID. Sí, de COVID-19. Ella se afectó. Ella se contagió con el virus. Y entonces ya ella estaba en una condición que ella por error me envió el mensaje a mí, me escribió a mí, pero después me aclaró que el mensaje no era para mí, pero por lo que pude ver en el mensaje, ella estaba quejándose de dolencias, que no podía respirar bien, que a las 3 de la mañana tenía que levantarse de momento, que no podía, que no se sentía bien, tenía dolor y tenía que ir al hospital nuevamente. Eso fue unos días antes de yo enterarme, o mejor dicho, unos días antes de su muerte. Cuando yo le explico, yo digo, ay, eso está fuerte, y yo le contesté, luego ella me escribe, ay, perdóname, Rafael, el mensaje no era para ti, disculpa. Yo dije, no te preocupes, pero de todos modos espero que te mejores pronto. Bueno, y entonces unos días después me entero de su muerte. Me dio muchísima pena, muchísimo dolor. Era una mujer mayor, de edad, ya entrando en edad avanzada. Injustamente abandonada por su familia, por fanatismo religioso, el esposo constantemente amenazándola. Sus hijos la tenían abandonada, no querían saber de ella, por asuntos de la secta de los Testigos de Jehová. No querían ni hablarle. Finalmente y lamentablemente, Helga Freire falleció. Cuando se enteraron los vecinos y los amigos, obviamente hubo mucha tristeza en el pueblo, porque en el pueblo todos la querían, la veían como una abuelita más, como una abuelita. Le tenían mucho cariño. Fíjense, los del pueblo, los mundanos de otras religiones, católicos y protestantes, veían a Helga Freire caminar en la calle y la saludaban, la abrazaban, la besaban. Le tenían muchísimo cariño por su forma de ser. Sin embargo, no podían soportar a la familia, al esposo. ¿Por qué? Porque conocían de los abusos físicos de los cuales ella era víctima, y el abandono del cual ella también era víctima por parte de la familia, a causa de ideas religiosas falsas, a causa de la secta de los Testigos de Jehová. En el pueblo todos se pusieron muy tristes. De momento aparece la familia, el esposo, los hijos. Y entonces cuando la tienen en el funeral, el pueblo acude al funeral
para darle su último adiós, para orar por ella, como es de costumbre, y la familia de ellos formaron un drama. Se pusieron bien dramáticos, según los testimonios de las mismas personas que estuvieron allí, y de cómo lo contó un familiar de ella, que tengo, pues tuve acceso escuché su mensaje, escuché el testimonio de un familiar de ella, de cómo el esposo y los hijos reaccionaron. Bien dramáticos. Diciéndole al pueblo, no los queremos aquí, váyanse. No queremos que estén orando ni nada. Nosotros somos testigos de Jehová y cosas así. O sea que ellos no pudieron hacerle una despedida digna en su funeral, de ir allí, verla, llorar por ella, llorarla y orar también, hacer sus oraciones, entregarle una flor, ponerle alguna flor y cosas así. O sea, quizás, y esto es un estribillo, por las creencias del pasado, según dicen, se creía que cuando una persona moría se ponían flores para apaciguar su alma, etcétera, etcétera, para que se vaya en paz. Hoy en día eso tiene un significado distinto. ¿Ok? Eso tiene un significado distinto. No se puede juzgar un hecho por lo que significaba en el pasado, sino por lo que significa hoy. Porque hay muchas cosas que los testigos de Jehová celebran hoy que tuvieron origen pagano. Y yo puedo nombrar algunos de ellos. Pero este no es el caso. No es ahora cuando se tiene que hablar de eso. Ellos simplemente rechazaron el hecho de que la gente pusiera flores, que le entregaran una nota, como que descansa en paz, que te vaya bien, te queremos, Helga, y cosas así. Se pusieron bien dramáticos a causa de la religión. Pero el asunto es que por causa de la religión, mientras ella estuvo viva, la trataron como basura. La trataron como perra callejera. Y eso, escuchar esa historia, me indigna. Porque es una historia que se repite vez tras vez. Recientemente compartí con ustedes un vídeo en el cual se da el caso de una persona que estuvo solamente 17 años en la cárcel, o 18, después de haber atacado a una familia, intentó matar a su esposa, la dejó con marcas que le duraron para siempre. Intentó matar a su cuñada, o sea, le disparó, desfigurándole la cara también. A su suegra le disparó, que la tuvieron que resucitar 4 veces. Y al hermano, o sea, al cuñado, el hermano de su esposa, lo mató. Le disparó y después con punta de machete lo mató. El hombre estuvo preso, luego salió y la congregación sigue favoreciéndolo. Y mientras estaba en la cárcel lo visitaban, le daban literatura y le enviaban dinero también. Y allí él estaba dirigiendo un grupo de estudio también dentro de la cárcel, cumpliendo el asesinato. Hasta eso llegan los testigos de Jehová. Y eso fue en México. Y recientemente me acaba de escribir otra persona que está pasando exactamente, desconocida sobre la situación de Helga en Chile. Pero está pasando una dama, testigo de Jehová,
pasando exactamente por la misma situación que pasó Elga en Chile, pero en esta ocasión en México. Y eso se lo voy a compartir a ustedes pronto, porque le voy a leer la información. Se la voy a leer directamente. Es doloroso, me indigna, me da coraje, me da rabia cómo en la congregación se sigue favoreciendo al abusador y hasta al asesino. Y cómo a los que despiertan y se dan cuenta de la falsedad de dicha organización, a eso los rechazan porque son unos apóstatas, porque Jehová está indignado con ellos. Y eso es precisamente lo que le pasó a Elga. Ella no fue víctima de asesinato, pero si hubiera, me atrevo a decir que si se hubiera quedado en la casa, hubiera sido víctima igual. Sin embargo, claro está, contrajo esa enfermedad, contrajo el cáncer y posteriormente en el hospital mismo contrajo el COVID. Sé que el hospital no estaba siguiendo las medidas de seguridad e higiene. Entonces ella ya tenía su condición, más tenía COVID. Aún así, de todos modos, y antes de haber tenido COVID, la familia la tenía totalmente abandonada, que ella estuvo luchando sola prácticamente, y solamente de vez en cuando, y quienes pudieron ayudarla eran personas no testigos de Jehová, porque la querían mucho por su manera de ser. Y esto yo se los estoy informando a ustedes para que se den cuenta de cómo trabaja esa secta. Cómo esa secta, cómo las enseñanzas, cómo esa presión trabaja en la mente, cómo le lava el cerebro y cómo trabaja en la mente de sus adeptos para que adquieran una actitud de indiferencia. Noten ustedes que el apóstol Pablo, si tanto creen en la Biblia, el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Y entre las razones que dio el apóstol Pablo fue porque la gente, dice los hombres, pero se está refiriendo a la gente, no tendrían cariño natural. Y hasta Jesucristo mismo dijo respecto a los últimos días que por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. En algunas ocasiones dicen que por el aumento de la maldad. No se refiere a la maldad. Sin embargo, en el mismo libro Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación. Cuando estuvieron explicando quién era el hombre del desafuero, ellos mismos decían que eran el clero de la cristiandad. El hombre del desafuero. Cuando Jesucristo dijo, apártense de mí, obreros del desafuero. Pues ¿quién es este hombre del desafuero? El clero de la cristiandad, decían. Pero ustedes saben que recientemente los testigos de Jehová reclamaron ser clero para así mantenerse en la lista de los que no pagan impuestos y a la misma vez para liberarse de cierta responsabilidad legal respecto a los casos de abuso sexual, de los cuales se acusa que ellos pues constantemente se pasan cubriendo, protegiendo a los pederastas más que a las mismas víctimas. Así que los testigos de Jehová en este caso, como organización religiosa, ya de acuerdo a las cosas que se están viendo y según lo que se ve, quise decir, ellos mismos son parte de la cristiandad. Por lo tanto, a ellos también les aplica ser el hombre del desafuero.
Y Jesucristo dijo, por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Y Pablo dijo también que en los últimos días, haciendo referencia a eso que dijo Jesús, se iban a presentar tiempos críticos. ¿Por qué? Porque se enfriará el amor de la mayor parte. O sea, perdón, que no tendrían cariño natural. Eso fue lo que dijo Pablo. Sin tener cariño natural. Eso es según la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cómo lo dirán otras traducciones? Búsquenlo ustedes. Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice sin tener cariño natural. ¿Qué significa tener cariño natural? Cariño natural se está refiriendo en esencia al instinto de ser amoroso. El instinto mismo de ser cariñoso. Una persona que no necesita religión, que no necesita nada, porque ya es parte de su personalidad, ya es parte de su forma de ser. Esa persona, de por sí, ya es una persona cariñosa. Es como dicen por ahí, ay, fulana de tal o fulano de tal. Me encanta cómo es porque él siempre se da a querer. Él se da a querer. O sea, que la gente le toma cariño inmediatamente. ¿Por qué? Por su manera de ser. Son personas cariñosas, personas amorosas. Por instinto, por naturaleza. No tienen que aprenderlo porque ya son así. Y si lo aprendieron será por ciertas experiencias, simplemente les gusta ser así. Helga Freire, según los testimonios, era esa clase de persona que se daba a querer, era muy cariñosa, muy querida. Ella era instintivamente cariñosa y amorosa. Según los testimonios. Sin embargo, en la organización de los testigos de Jehová, a pesar de que se enseñan esas cosas verbalmente, es más importante la idea religiosa, es más importante la doctrina de una secta que el cariño natural, que el amor, que el apego instintivo que le pertenece a los que son familia. ¿Cómo es posible que por causa de una doctrina sectaria se eche hacia un lado a la mujer que te dio los hijos, a la mujer que te dio a luz, a la mujer que si eran 3 hijos, en este caso Helga, por 3 ocasiones consecutivas, cargó esos hijos 9 meses en su vientre, pasando dolores, pasando angustia. ¿Quién sabe si en medio de eso también los abusos de su esposo y la presión de la congregación? En 3 ocasiones llevó por 9 meses 3 hijos a sus hijos. En adición, los crió, les dio de comer, los alimentó, los bañó, los lavaba constantemente, los disciplinó, los vistió. Si era costurera, sabrá Dios cuántos trajes, cuántas camisas le tejió, le preparó
le hizo a su hija, a sus hijos. ¿Cuántas veces tuvo Helga que arreglarle el pantalón, la camisa, el traje a sus hijas? ¿Y a cuántos también les hizo un traje en el salón? Y hasta de gratis, por el amor y el cariño natural que existía en ella. Y cómo la abandonaron y la dejaron abandonada hasta el día de su muerte a causa de una doctrina sectaria. La doctrina no es nada más y nada menos que una enseñanza que se establece basada en la interpretación que uno tiene de la lectura de un libro o de la divinidad. Porque en eso es que se basan realmente las religiones. Si Jesucristo estuvo aquí en la tierra y dejó una enseñanza, Él la dejó por 3 mandatos que Él estableció. Él dio 3 mandatos, nada más. ¿Lo sabían ustedes? Jesús literalmente dejó 3 mandatos. Él lo primero que dijo fue, les di el ejemplo. Él no dijo, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo, porque ya eso estaba escrito en la Biblia, ya eso estaba escrito en las escrituras hebreas. Él lo que hizo fue resumirlo. Pero de Él primero dijo, les he dado el ejemplo para que así como yo lo hice, también lo hagan ustedes. Así como yo los amé, ámense unos a otros. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo también los amé a ustedes. Porque en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. O sea, en eso todos conocerán que ustedes son realmente seguidores de Jesucristo. Si existe el cariño instintivo, natural, entre ustedes, sin condiciones. El amor que nunca falla, pero el amor verdadero. El verdadero amor. Y ese ejemplo lo dio Jesús. Segundo mandamiento que dio Jesús. La conmemoración de su muerte. Que independientemente de las creencias, si sea cierto o no es cierto, quienes quieran creer en ese relato de la Biblia o no, pero según está escrito, quienes realmente creen en Él, saben que ese fue su segundo mandamiento, no menos importante, pero fue la segunda vez que se registró un mandamiento que Él dio directamente a sus discípulos. No de que, mira, vayan y hagan esto, vayan, hagan lo otro, no. Mandato para identificarse uno como cristiano. La conmemoración de su muerte. Ya esos son 2. El amor, conmemorar su muerte, y el tercer mandato, que fue lo último que Él dejó antes de partir. Den a conocer las cosas que yo le enseñé a ustedes, y estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Pero noten ustedes que todo se resume precisamente en el amor, en el verdadero amor. Noten ustedes que a los samaritanos se les consideraba apóstatas, porque ellos eran parte del Israel que después con el tiempo se separaron. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Los consideraban asquerosos por sus creencias, por sus costumbres. Sin embargo, Jesús en varias ocasiones se encontró con 2 mujeres samaritanas. Una que le suplicó que le sanara a su hijo. Y él dijo, no me es lícito hacer esas cosas.
Pero ella demostró tener tanta fe en él, en su insistencia, que Jesús entonces le dijo: cuán grande es tu fe, que te suceda tal y como desees. Y en ese instante se sanó el muchacho. Créanlo o no, sea cierto o no, pero ahí se establece una enseñanza. Los que quieran creer en eso o no, eso es problema de ustedes, yo no me voy a meter en eso. Pero ahí se estableció una enseñanza. Jesús venció los prejuicios. Jesús venció el odio, las divisiones por causas religiosas. Porque aunque ellos tenían una manera de ver a Dios distinta, Jesús nunca los rechazó. Y cuando tuvo contacto con una mujer samaritana, cuando le pide de beber en el pozo, de hecho, esa fue la primera ocasión en la cual él reveló directamente, verbalmente, que él era el Mesías, según el relato de la Biblia. Así que él venció esos prejuicios, venció esos y muchos otros más, porque se dice que fueron más las cosas que él hizo, pero el mundo entero no pudiera contener los libros que se hayan escrito o que se habrían escrito, quise decir. O sea, si notamos el ejemplo, según la Biblia, dio Jesús y los mandatos que dio y cómo debe comportarse el que afirma ser cristiano, y los testigos de Jehová afirman ser la única religión verdadera, el único conducto de Dios en la tierra, el único medio que Dios tiene en la tierra para comunicar su única y exclusiva verdad. Mas, sin embargo, noten ustedes cómo tratan a los demás y cómo tratan a su propia sangre. Así que, en definitiva, es indignante lo que ocurrió con Helga. Claro, después de su muerte, entonces ellos vinieron a ser los más religiosos, los más espirituales, los más testigos de Jehová. No queremos a nadie aquí. No queremos que pongan flores. No queremos que se pongan a estar orando. No. Empezaron a rechazarlo todo porque ellos eran testigos de Jehová. Pero ella, ¿cuál era su punto de vista? La honraron. La deshonraron siempre en vida. La trataron como perra callejera. Y aún en su lecho de muerte, aún en el ataúd, tampoco respetaron su memoria, tratando como basura a la gente que la amó incondicionalmente. Porque yo les digo a ustedes una cosa, y eso a mí ningún testigo me lo puede negar. Podrán decir que el mundo entero va a ser destruido por Jehová, porque no son apoyadores de la Watchtower, de los editores de la revista La Atalaya. Sin embargo, cuando están caminando por ahí, ellos saben que una persona de origen católico, independientemente de las creencias, la enseñanza y quien sea la iglesia católica, ellos saben muy bien que una persona de origen católico, de creencia católica, no le va a negar un saludo y la va a tratar bien. Vístanse todos de civil, sin identificarse con ninguna religión, incluyendo ustedes, testigos de Jehová, caminando por ahí normalmente. Y usted de momento entra a un lugar
Y no es cierto que una persona que lo vaya a atender o que esté caminando, sea católico o protestante o de la creencia que sea, no le va a abrir la puerta. No le va a decir, hola, buenos días, bienvenido. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? ¿En qué lo puedo ayudar? Y así sucesivamente. Hola caballero, muy buenos días. Señorita, bienvenida, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Y cosas así. Yo cuando entro a ciertos lugares que voy a pedir un servicio o voy a comprar un café, cualquier cosa, dice, hey, good morning, sir. Otros ya me conocen por nombre. Hi, Rafael. How are you today? Good morning. Y me tratan bien chévere y me saludan. Y tanta amabilidad. Y cuando uno le pregunta, ¿y cuál es tu creencia religiosa? Te van a decir, bueno, ellos me han dicho a mí, I'm Catholic. O sea, soy católico. O dicen, I'm Baptist, I'm Presbyterian. Soy bautista, soy presbiteriano, soy de XY religión. Y así. Otros dicen, I don't go to church. I mean, I believe in God, but I'm spiritual, but no, I don't follow religions. O sea, en otras palabras, ¿qué están diciendo? Yo no sigo ninguna religión. Sí, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no pertenezco a ninguna religión como tal. Y sin embargo, son gente que tú los ves y mira, sonrisas y te tratan bien y se ríen contigo con esa amabilidad. Son bien cordiales, bien corteses, bien hospitalarios. Y no necesariamente porque ese es su trabajo, porque hasta en la calle te los encuentras y te tratan igual. Y eso usted, testigo de Jehová, no me lo puede negar. Dice, sí, uno los puede tratar, pero el asunto es hacerse amigos íntimos y cosas así, tener compañerismo, porque es peligroso. Ajá. Y dígame qué testigo de Jehová no está exento de ese tipo de comportamiento. Porque la única diferencia entre el testigo y el no testigo es la creencia. Pero tan sinvergüenza es uno como el otro. O tan bueno es uno como el otro y así sucesivamente. No hay diferencia porque todos son seres humanos y todos cometen los mismos errores. Así que es bien lindo ser testigo de Jehová allá adentro, en el salón. Ay, qué lindo es cantar, qué lindo es ofrecer la revista, la atalaya, qué lindo es hacer tantas cosas en la organización, qué lindo es cuando están en las actividades. Pero cuando se trata de interactuar con un familiar que no cree en la organización y desea ya no pertenecer a ella, porque descubre la mentira, descubre los abusos, descubre lo que hay, enseguida es tildado de apóstata. Y Jehová lo va a matar. Y por lo tanto, en lo que llega el día en que Jehová lo mate, yo me voy a encargar de darle muerte social. Y si es el esposo, y más en esos países en donde todavía tal parece que no se ha puesto vergüenza, y los hombres todavía se atreven a pegarle a la mujer y dejarle cicatrices en la cara. Cobardes es lo que son. Porque una persona así es un cobarde. Siguieron favoreciéndolos a ellos. Y ella fue la que terminó muriendo. La que estuvo en lecho de muerte en su propia cama. Cuánto me hubiera gustado conocerla personalmente. Y darle un abrazo. Porque ella tenía más o menos la edad de mi madre. Cuando yo vi esas fotos de Helga, yo vi a mi madre.
Eso no se hace por una doctrina religiosa. Yo nunca dejé de hablarle a mi familia. Mi mamá nunca se bautizó, pero ella llegó a ser publicadora. Pero nunca llegó a bautizarse. Sin embargo, yo nunca dejé de amarla. Nunca dejé de quererla. Nunca dejé de visitarla. Y ahora la tengo aquí conmigo. Mayorcita. Disfrutándomela hasta que Dios quiera. Pero un hijo que le hace eso a una madre. ¿Creen ustedes que la mente divina, la mente universal, véanlo de esa manera? Porque muchos le llaman Jehová, otros le dicen Dios o el Creador. Lo personifican como si se tratara de un hombre. Enseguida lo pintan de personaje. Pero si se dieran cuenta que la gran mente universal, la que hace posible la existencia de todas las cosas, se conecta con este mundo a través de este avatar que ustedes ven aquí. A través de nuestra mente y a través de nuestro sistema nervioso. O mejor dicho, quiero aclarar, a través de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, porque ahí estamos entrando en la parte física. Este avatar que ustedes ven aquí, que tiene un cerebro y un sistema nervioso, eso son precisamente los instrumentos que la gran mente universal utiliza para comunicarse y manifestarse en este mundo. Y si ustedes no los realizan de esa manera, jamás serán capaces de mostrar amor y cariño natural. Porque esa mente universal que opera a través de estos órganos, que opera a través de este cuerpo físico para manifestarse en el mundo mediante las cualidades divinas, lo que quiere es que prevalezca precisamente el significado de la existencia de todas las cosas, el porqué de la existencia de todas las cosas, que es el sentimiento del amor. Por eso dicen que Dios mismo es amor. Si usted no realiza eso, y valga la redundancia, si usted no se da cuenta de esa realidad, usted jamás será capaz de manifestar verdadero amor, cariño natural, el instinto de amar incondicionalmente. Usted sería capaz de ver más allá de lo físico porque está consciente de la existencia de ese ser. ¿No me cree? Dice que yo estoy hablando como un loco. ¿En serio? Piensa en lo que dijo Jesús. Que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Pero el segundo mandamiento, que es similar, igual, significa lo mismo. Es el mismo mandamiento manifestado de diferentes formas. Pero en fin, ese mismo mandamiento es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿No te estás dando cuenta de lo que eso significa? Que tú muestras el amor divino. Tú te dejas llevar por la mente divina, por la fuerza divina, cuando tú manifiestas amor hacia los demás, genuinamente, instintivamente, de manera natural. No necesitas religión, no necesitas un libro. Simplemente eso se desprende, se manifiesta.
de forma natural. Pero ¿por qué algunos no son capaces de manifestarlo así? Porque tampoco son capaces de realizar esas cosas. Tampoco son capaces de entender esas cosas. Piense qué significa el término o la expresión Dios es amor. También piense en lo que significa como es arriba, también es abajo. ¿Y qué significan los dos mandamientos? Que en realidad ese es uno solo. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mandamiento, que es igual, está conectado, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero por el aumento de la maldad, por el aumento del desafuero, de la desinformación, ¿por qué son desafueros? Por la falsedad, la falsa enseñanza, el satanismo. Porque eso es lo que precisamente significa Satanás. Resistidor, opositor. Lo opuesto a la verdad. Lo opuesto a la realidad de las cosas. Por el aumento de eso, se enfriará el amor de la mayor parte. Y como dijo Pablo, hombres y mujeres en este sistema hoy no tendrían cariño natural. Todo es superficial. Dependen de un sistema, dependen de una organización, dependen de una religión, dependen de un libro para decir, y hoy dependen de un Zoom para supuestamente demostrar que son gente amorosa. Y si son realmente amorosos, tendrían a Dios consigo. Pero como dicen por ahí, mostrando una forma de devoción piadosa, pero resultan falsos a su poder. En otras palabras, o como dirían otras traducciones, aparentan tener una religión, pero son falsos, son hipócritas. Y eso fue lo que se manifestó en la familia de Helga Freire. Mas no necesariamente en ella, porque ella fue amorosa de manera genuina hasta su último suspiro. Por eso el pueblo, de diferentes antecedentes, cada uno de ellos a nivel individual, la amó hasta el final. Lloró por ella y acudieron al funeral para expresar sus condolencias y su amor por ella. Y sin embargo también fueron tratados como perros por parte de la misma gente que la trató a ella así. Realidad en muchas religiones y en este caso realidad en la secta de los testigos de Jehová. Piénselo. Los dejo con eso, que acabo de llegar a mi casa y tengo a mi madre ahí. Y como siempre, a darle mi abrazo y mi beso. Porque una de las cosas que a mí me ayudó precisamente a superar ese primer año de angustias mentales al salir de la secta fue precisamente el apoyo y el cariño de esa mujer que está ahí. Como Helga Freire, hay muchas. En la organización de los Testigos de Jehová hay muchas Helgas Freires. Y en memoria de ella, le dedico este vídeo. Un abrazo, un beso virtual en mi imaginación, porque jamás la conocí personalmente, pero por lo que pude interactuar, más por las referencias, definitivamente me consta que era una mujer amorosa. Donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, nuevamente. Y Helga, que Dios te tenga en su memoria, que te acoja en sus brazos.
Hasta luego.